Guardemos los mandamientos de Dios, pero para guardarlos primero necesitamos conocerlos, amén. Y que esos mandamientos vengan, hermanos, no solamente a quedarse en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poderlo lograr, amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, una vez más, mi Dios, por la bendición que tú nos das de tener vida, de tener salud, Señor, y de poder llegar hasta esta tu casa. Gracias te damos de antemano, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu Santo que viene a redarguir nuestras vidas, que viene a ministrarnos. Te damos gracias por ello. Pedimos, Señor, nos ilumínenos de sabiduría, mi Dios, para que esta palabra que va a ser enseñada, Señor, la atesoremos en nuestro corazón, la pongamos por obra y de esta manera podamos guardar tus mandamientos, Señor, y poder ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Bendice a los presentes, Señor, a los que están desde casa, cada clase y cada maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios bendiga, amén, estas clases. Cuenta con nosotros esta alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por la bendición que nos da, Señor, este día. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Todopoderoso nuestro Dios, no hay nadie como Él. La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así pasamos a nuestras clases. Un, dos, tres, ahora sí, ya, mire, ya volvimos a la vida. Qué bueno, hermano, que está en esta mañana aquí en la casa de Dios. Yo creo que nuevamente un domingo más estar en la casa de Dios es una bendición.
a pesar de que el día a día, domingo a domingo, muchas personas hacen cosas diferentes cada domingo. Unos el domingo lo usan para lavar, para limpiar, para arreglar, para dormir más, para levantarse con la resaca y tantas cosas, hermanos. Eso no debe de representar en absoluto para nosotros ningún tipo de tentación, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que a la luz de la palabra de Dios, la razón por la que estamos aquí es por el agradecimiento que tenemos a Dios, es por la importancia que en la vida cristiana hay en tener en cuenta estar en la casa de Dios en el día que generalmente se da como día de por ahí libre, para no ir a trabajar y estar en la casa de Dios. Y cómo es los tiempos que, a pesar de que muchas empresas no son cristianas, la realidad es que el domingo lo consideran como un día libre. Y más que verlo como cultural, es que se estableció hace muchos años, hermanos, el primer día de la semana tenerlo libre. ¿Y tiene algo que ver la palabra de Dios? Claro que sí lo tiene que ver. Esta mañana, hermano, vamos a dar continuidad a este tema que hemos estado desarrollando en relación a una iglesia con propósito, que básicamente ya estamos en la penúltima clase, hermanos, de lo que viene siendo este tema. Cuando digo la penúltima clase es después de tantos meses en donde hemos estado hablando acerca de la iglesia saludable. El deseo de mi corazón como pastor es que nosotros podamos añadir al valor de nuestra vida cristiana a estas clases. Tienen como propósito que maduremos, hermanos, que recordemos, que traigamos una manera mayor de poder comprender la iglesia saludable. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio de este tema. Hace prácticamente casi 9 meses, o ya casi los 10, dije que este tema en parte lo había elegido, obviamente en oración, pero lo había elegido por la necesidad tan importante que hay en estos tiempos, con tantas maneras de pensar acerca de Dios y que dolorosamente nomás utilizan el término cristiano, utilizan el título pastor y utilizan el título iglesia, y automáticamente las personas tienen el concepto que eso es lo que hay en el corazón de Dios, y no es así siempre. La iglesia cristiana tiene rasgos, la iglesia saludable tiene rasgos, y definitivamente que en base a todos estos meses que hemos visto en relación a cómo se caracteriza una iglesia saludable, es porque sí debemos de percibir nuestra relación con Dios como tal. Así que esta semana, hermano, vamos a dar continuidad a lo que viene siendo la tercera parte de la iglesia saludable, una iglesia saludable. Y nos quedamos en esta parte que le llamamos avivamiento. Hemos estado hablando en relación a este tema, que el avivamiento en realidad es parte de una iglesia saludable. Y estuvimos hablando las clases anteriores, cómo es que este concepto ha tomado diferentes tintes, ha tomado diferentes maneras de interpretarse, muy diferente en algunos de sus casos a cómo la Biblia lo registra. Tiempo atrás, el avivamiento era visto como aquel mover de Dios sobre la iglesia, en donde sanaba, bautizaba, restauraba, las almas se salvaban y la iglesia continuaba. Y hoy en estos tiempos, como de alguna manera la palabra avivamiento sí ha tomado un curso de sensacionalismo, de misticismo, de cosas reveladoras, nuevas, que están fuera en la Biblia, pero ahí ya las dicen. Porque alguien popular, alguien conocido dice, esto es un avivamiento, automáticamente, debido a la falta de lectura de la palabra de Dios, debido a la falta de escudriñar las escrituras, que es un deber de todo cristiano, la iglesia se está yendo en esta onda, ¿verdad? Y el propósito mío a través de este último rasgo es ver cómo es que cuando nos situamos en el verdadero avivamiento de la palabra de Dios, aquí y aquí lo vamos a buscar de manera apropiada, independientemente lo que pase alrededor allá afuera. Mire, voy a hacer una analogía muy curiosa, pero es correcta, yo creo. Antes la gente iba a los antros y se tomaban su bebida y ahí pasaban su tiempo. Pero ¿cuántos recuerdan que hace unos años para acá se les empezó a meter la loquera a los
a los barmans ahí, a los lugares esos, que empezaron a quimiquear las bebidas y que tómate un Red Bull con quién sabe qué y les hacen ahí una mezcolanza, dijo alguien por ahí, que muchos han muerto, por cierto, porque han adulterado de alguna manera algo que inicialmente o originalmente ya estaba establecido, por así decirlo. Como en los tiempos de ahora la iglesia ha estado introduciendo, agregando, diluyendo, intercambiando diferentes cosas al avivamiento. Y el avivamiento a través de la palabra de Dios, la Biblia enseña que cuando es bíblico hay vida, hay algo bueno en el corazón de la iglesia. Cuando no es bíblico, generalmente es tóxico, es dañino, es incorrecto. Y por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia inicial en relación al avivamiento, voy a hacer brevemente este resumen. Estuvimos viendo las clases anteriores qué es la palabra avivamiento. Ya la definíamos. Cómo es que, a pesar de que la Biblia tiene un concepto claro que avivar tiene que ver con volver a la vida, reanimar, aumentar, renovar. Cómo es que de alguna manera la palabra avivamiento se relaciona con todo lo frío, ¿verdad? Necesitas avivarte, hermano, porque le ven a uno todo frío, ¿verdad? No necesariamente la palabra avivamiento también tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, tener un estilo de vida en comunión con Dios y aumentarlo. Eso también es avivamiento. Betty. Y de hecho, el avivamiento tiene que ser genuino, original, consciente, porque si no sería solo una emoción. Hemos estado hablando que los seres humanos, y también introducimos a los cristianos, somos personas almáticas. Almáticas significa básicamente que las emociones juegan un papel que nos mueve, y en ocasiones las emociones terminan convenciendo a las convicciones. Las convicciones es lo que nosotros creemos, entendemos y por ende desarrollamos, ejercitamos, practicamos. Y cuando se combinan estos dos, las emociones le ganan a las convicciones, hemos estado hablando de cómo de alguna manera se malinterpretan las cosas. Pero cuando hay una convicción firme en la vida de la persona, principalmente como cristianos, independientemente de lo que se ve alrededor o lo que mis ojos puedan ver, inclusive yo mismo, la realidad es que mis convicciones son muy firmes. La Biblia enseña que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y dice que aún los escogidos. Ese texto es bien interesante porque pareciera ser que aquellos que son salvos de alguna manera descuidan sus convicciones y vienen estos supuestos ungidos, hombres de Dios, estos supuestos llamados por Dios y nada, que básicamente engañan a las personas. Y eso es precisamente porque la diferencia entre lo almático y las convicciones juegan un papel importante inclusive dentro del avivamiento. Después veíamos cómo se define el avivamiento en nuestro entorno, ¿verdad? Veíamos cómo es que en el pleno siglo XXI ya tenemos suficiente historia y tela de dónde cortar lo que dicen por ahí, ¿verdad? Que es un avivamiento. Y digo dicen porque muchos de ellos no son ciertos. Las redes sociales juegan un papel muy importante en la actualidad y cómo es que estos supuestos avivamientos los relacionan con cosas que básicamente están fuera de la Biblia, hermanos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero como tienen muchos views, muchos corazoncitos, muchos likes y muchas cosas así, pues la gente dice, ¿verdad? Hay un avivamiento. Eso es avivamiento, no necesariamente. Que el veneno se venda mucho significa que se deba de comprar, hermano. No, ¿verdad? ¿Quién ha comprado algo por impulso, por necesidad, por barato? Eso no significa meramente que es efectivo. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de lo que es el avivamiento de nuestro entorno, no debemos de perder de vista que a pesar de lo que veamos en nuestro entorno, si no está conforme a la palabra de Dios, desafortunadamente, por muy bonito, muy lindo, muy precioso que se vea, muy glorioso, inclusive utilizan ese término, que se observe, no es un avivamiento. Posteriormente veíamos cómo empezó el avivamiento en el Antiguo Testamento. En realidad, cómo este hombre llamado Esdras, junto con Nehemías y otros más, fueron parte de ese movimiento en volver a restaurar al pueblo en sus convicciones en la ley de Dios. Y cómo los elementos claves de un hombre que dijo, se tiene que volver a restaurar lo que Dios nos prometió, nuestra ciudad, nuestras murallas.
lo llevábamos traducido a la iglesia de hoy y cómo es que en realidad en el libro de los Hechos la palabra de Dios nos enseña que esa promesa que ya Dios les había dado fue clave a través de la búsqueda. Y luego veíamos la importancia del avivamiento en la iglesia, que aquí fue donde nos quedamos, hermanos. Porque obviamente me he dado cuenta que este tema sí tiene muchos comentarios o en su efecto muchas preguntas. Así que vamos a entrar a ello. ¿Por qué es tan importante el avivamiento en la iglesia? Antes de que usted lo empiece a leer, ¿verdad? O si ya lo está leyendo, ¿por qué será tan importante el avivamiento? Yo le pregunto aquí, hermana Angélica, ¿por qué será tan importante un avivamiento dentro de la iglesia? Entonces el avivamiento rompe lo estático, lo estacionario, desata de alguna manera lo que está detenido. ¿Saben que las iglesias, hermanos, dolorosamente sí experimentamos esta sensación? Independientemente iglesia pequeña, grande, mediana, no importa. Las iglesias sí experimentan este estado que en ocasiones es que por alguna razón se deja de hacer lo que la Biblia dice que debemos de hacer, y el avivamiento, un punto a favor que tiene, es que hace que la iglesia esté en movimiento. Ahora, iglesia en movimiento no necesariamente significa, hermano, hacer cosas y no llegar a nada, ¿verdad? Porque hoy en día yo sí veo iglesias de muchas diferencias, y veo que de repente las iglesias hacen muchas actividades, pero por alguna razón no crecen. Entonces, algo está mal ahí, es como un producto, ¿verdad? Que lo renuevan y nos suben las ventas. Entonces, ¿qué dicen los inversionistas? Algo estamos haciendo mal, y empiezan a revisar principalmente el último punto que los llevó al estrellato, ¿verdad? Lo que fue el incremento en sus ventas. Aun cuando esta es una posición administrativa, bíblicamente hablando podemos tomarla como una referencia para entender que si estamos haciendo cosas dentro de nuestras iglesias, independientemente cuántas cosas se muevan, si la iglesia en términos de resultados, en términos de comunión con Dios, en términos de almas, no está en movimiento, entonces la iglesia tiene que hacer algo. ¿Y cómo lo podemos revisar? A través del libro de los Hechos. Entonces dice aquí la importancia del avivamiento. Dice que es un despertar espiritual que trae el avivamiento a la iglesia. Y a su vez, dice que trae una renovación. Preste atención en qué, porque en realidad el avivamiento sí tiene características. Dice que trae un avivamiento hacia la renovación en la adoración, en la unidad, en el evangelismo, en el servicio, en la predicación, en la enseñanza, entre algunos a mencionar. Cuando usted lee el libro de los Hechos capítulo 2, usted ve que esto sucedió, hermano. Usted lo ve. Ya celebraban tiempos de oración, la iglesia en aquellos tiempos, cuando estaban buscando la promesa, tenían un tiempo de oración los judíos, y en ese tiempo de oración también incluía tiempo de adoración. Y luego dice aquí predicación, se levanta un hombre de parte de Dios. Servicio, la iglesia comenzó a servir. Posteriormente dice enseñanza, el apóstol Pedro dando sus declaraciones en relación a lo sucedido. Y luego también dice aquí evangelismo, la iglesia va y se expande la palabra de Dios. Entonces, en realidad, un avivamiento sí tiene estos factores, tiene estos principios. Ahora, que una iglesia solamente se dedique a adorar, ¿eso será avivamiento? Usted respóndame, por favor. Es que hay iglesias que promueven mucho la adoración, hermanos, ya sea a través de los instrumentos, a través de una experiencia, a través de calidad, de excelencia. Pero vuelvo a preguntar, ¿solo la adoración es un avivamiento? Hermano Juan. Entonces sí es un elemento, pero no es el todo. Betty. Es parte de. Entonces,
Entonces, aun cuando las iglesias buscamos de alguna manera especializarnos, por así decirlo, ¿verdad? Porque hay inclinaciones a veces en el liderazgo, en el corazón de la iglesia o inclusive en el pastor. No sé, el pastor es levita, ¿verdad? No, y el pastor le pega todo lo que es alabanza y adoración. Eso es lo que le atrae, le gusta, le apasiona, pero no es avivamiento en sí, es un complemento. Y cuando lo llevamos ahora a la iglesia en general, en realidad la iglesia en general entra en un avivamiento cuando se renueva en todas estas áreas, hermanos. Si la iglesia es muy adoradora y a la misma vez la iglesia es muy servicial, solo son dos elementos. No es el todo. No es lo que dijéramos, con tres la hacemos. No, el libro de los Hechos nos muestra que cada rasgo que era parte del avivamiento en realidad tenía una respuesta y un porqué y un para qué. Entonces, cuando hablamos aquí de la iglesia en general, yo creo que cuando usted se pregunte por ahí en oración, Señor, avívame, bueno, pues ahí están los elementos, ¿verdad? Hay que levantarnos en todo esto. Y lo dice aquí, rompiendo con la apatía espiritual y salvando al pecado. Yo creo que la importancia del avivamiento sí tiene como propósito una fuerza, es romper la apatía espiritual. ¿Qué es apatía? Cuando ya no logramos diferenciar. De hecho, indiferencia, hermanos, es cuando ya no logramos diferenciar entre dos cosas, por así decirlo, o más. Las iglesias también entramos en este estado, así como el cristiano entra en un estado en donde, por así decirlo, ¿verdad? Ya no siente nada orar o no orar. Dice, no, pues no me sentí. Al principio, cuando el cristiano es muy apasionado, muy fogoso, muy activo y tiene un tiempo de oración y no ora, ¿qué le sucede? Usted dígame. Pues sí, ¿verdad? Como resultado. Pero ¿qué le sucede al principio? Hay una especie de incomodidad. Es como decir, caray, no oré. Hoy no oré. Porque sí logra ver la diferencia en su vida espiritual. Las iglesias, de la misma manera, la importancia del avivamiento es para notar la diferencia, hermanos. Y el avivamiento tiene esa función que nos enseña a poder detectar qué es lo que no estamos haciendo bien y qué es lo que sí estamos haciendo bien. Porque algo que le pasa mucho a la iglesia es que no batallamos mucho para entrar en conformismo, hermanos. No batallamos mucho. No se batalla. Mire, hay una frase que yo digo de repente, nomás es cuestión de que tú faltes una vez a la iglesia para que se te haga costumbre. ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Quién la ha vivido en su caminar con Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Hubo un punto en donde en su relación con Dios había esa constancia. Lloviera, nevara, temblara, relampagueara, enfermo, cansado, alegre, mal comido, bien comido. Pero uno tenía esa, no costumbre, esa comunión. Y nomás uno falta una vez, hermanos, y ya de repente se empieza a hacer costumbre, ¿verdad? No digo que a todos les pasa. Hay gente que dice, ya me di cuenta que no debo de faltar. Pero ¿es por qué? Por la diferencia. Betty. Muy bien. Entonces, de alguna manera, el avivamiento que llegó en el libro de los Hechos, en la iglesia inicial, en realidad sí complementó todo. Ya imagino a los apóstoles, ¿verdad? Ahí escribiendo el autor Lucas. Y los apóstoles se tomaron un día libre, ¿verdad? No fueron a la iglesia. No se menciona. De hecho, sí, la Biblia sí enseña que eso pasó. Y luego dice aquí, dice, aunando a esto, se pueden ver sanidades y milagros. Fíjese que estos son dos elementos bien interesantes en un avivamiento. Un avivamiento cuando hay ese tiempo de adoración, ese tiempo de servicio, de evangelismo, se aumenta ese tiempo de comunión con Dios, ese tiempo de búsqueda, de intimidad con Dios. Como resultado de ese proceso, automáticamente surgen sanidades y milagros. Fíjese lo que le voy a decir. En mi caminar cristiano creo que algunos vamos a compartir este pensamiento. Ha
a veces ni era necesario orar por los enfermos y la gente era sanada, hermanos. ¿Sí le llegó a tocar ver eso? Estaba el pastor predicando y el sermón no tenía nada que ver con sanidad y milagros y la gente era sanada o liberada. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque hay un ambiente de búsqueda, de intimidad, de pasión con Dios, y Dios, como resultado de ese proceso, como resultado de esa búsqueda, Dios se termina glorificando. Entonces, vemos aquí que en el libro de los Hechos la iglesia lo experimentó. Ahora, andaban como locos Pedro y Juan orando por los enfermos, hermanos. Fíjese que si usted presta atención minuciosamente al libro de los Hechos, en realidad inclusive era circunstancial a veces los milagros. Dice la Biblia que Pedro y Juan, ¿a dónde fueron? Al templo La Hermosa. ¿Y quién estaba ahí? Un cojo. Pero no se registra que lo anduvieran buscando. A ver, ¿dónde hacemos un milagro para que la gente vea que Jesús es Dios? No. Dice la Biblia inclusive que Pedro caminaba y la gente sabía que cuando salía de orar Pedro, dice que se ponían sus enfermos, los ponían sobre la avenida o llevaban inclusive prendas para que solamente ¿qué? ¿Usted piensa que Pedro mandó así como que un messenger, voy a pasar por tal calle? No, en realidad los milagros fueron circunstanciales, muchos de ellos, hermanos. ¿Usted cree que estaba el apóstol Pablo predicando a ver que se muera uno para resucitarlo? Aquel joven, ¿verdad? El Eutico. No, fueron circunstanciales. Entonces el avivamiento en realidad surge como el resultado de un proceso. Si nosotros oramos por los enfermos es bíblico. Hay que hacerlo, la palabra lo enseña. Sin embargo, el proceso es el que lo hace prácticamente todo. Betty. Sí. Dice que qué pregunta alguien diría por ahí, ¿verdad? De clase de niños, ¿verdad? Porque Jesús en realidad geográficamente e históricamente hablando, el templo de Salomón, la entrada, la puerta, era un templo muy conocido para ir a orar. Y seguramente Jesús también fue a orar. Ahora, no le pudiera responder, Betty, si Jesús se lo dejó a Pedro, ¿verdad? Para que Pedro se aventara ese milagro, no se lo puedo responder, pero es buena la pregunta. Sin embargo, se registra que Pedro, lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora dice, como parte de la búsqueda donde el Espíritu Santo guía a la iglesia a la continuidad del avivamiento de la iglesia inicial. Hechos 5:12, por favor. Ahora, el avivamiento es algo que llega ahí un ratito y se va, o es algo que se puede fomentar, que se puede ejercitar, que se puede continuar. Mientras buscan el texto bíblico, hermano Daniel. Todo depende de los planes de Dios. Ahora, algo interesante. Algunos teólogos dicen que era la ignorancia de la iglesia inicial que consideraban que solamente era para los judíos. Por eso cuando dio el discurso Esteban, hizo mención de Abraham. Cuando dio el discurso Pedro, hizo mención de Abraham. Porque básicamente dijo, para nosotros primero fue la promesa. Entonces no les quedaba muy en claro que tenían que dispersarla a los gentiles, a los romanos, a los samaritanos inclusive, ¿verdad? Que eran odiados entre ellos. Entonces sí, Dios utilizó la persecución como un medio para que se dispersaran, pero no fue porque ellos no quisieran, es porque no estaban en el entendimiento claro que también era hacia afuera, hasta que el apóstol Pablo se levanta y obviamente este hombre, más que por ahí dijéramos que se muestra mucho su manera apostólica doctrinal, en realidad Pablo llevaba avivamiento, era un hecho. Inclusive llegó a una iglesia y le dijo, no vengo ante ustedes con palabras de hombres, sino ¿qué? Con poder de Dios. Entonces,
no solo era un hombre ungido en entendimiento, en doctrina, en logos y en rema, sino también era conocido porque Dios estaba a través de su presencia por medio en él. Ahora, dice aquí, Hechos 5:12, por favor. ¿Quién lo tiene, hermanos? Léanlo. Fíjense, la iglesia comenzó a crecer, a crecer. Ahora, para este capítulo, hermana Angélica, ya la iglesia tenía miles, de hecho cientos de miles, nomás que no se registra como tal, lo registran otros libros judíos de respeto, pero no la Biblia, porque la Biblia solo registra los eventos, ciertos eventos, el reflector se movió. Ahora, surge ahora hermano Daniel, ahora surge la pregunta, ¿por qué ha cesado el avivamiento en la actualidad? Antes de que empiece a tirar pedradas, ¿verdad? Ya, somos bien mundanos. Antes de que empiece a decir, ya, los pastores quieren pura lana, ¿verdad? Antes de que empiece a decir, ya, los cristianos se salen. Pregunta seria, ¿verdad? ¿Por qué ha cesado el avivamiento? A ver, hermano Turi, ¿por qué ha cesado el avivamiento? Vamos a ser realistas, ¿verdad? En términos generales sí ha cesado. En términos generales. Puede haber lugares en donde la iglesia está fuerte, ¿verdad? Pero en términos generales sí ha cesado, ¿no? Ok, un buen punto. El afán ha sido una toxina ahí en el avivamiento. Bien, le pregunto a ustedes porque son los que tienen más años en el evangelio. Ese es un buen punto que generalmente nos lleva a por qué cambian las cosas. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿verdad? Ok, buen punto. Y luego aquí el afán es un punto muy, muy fuerte que va alimentando y va a la misma vez bajando la llama, ¿verdad? Otra razón, Betty. Ok, doctrina incompleta. Ok, ¿por qué más ha cesado los avivamientos, hermanos? Uy, hermana Rosy. Buen punto. Pues sabe que 3 cosas voy a rescatar de su comentario. 1, porque vivimos en un país primermundista, así lo defino, ¿verdad? Donde no tenemos necesidad. Y debido entonces, como no tenemos necesidad, no hay una motivación que nos lleve a buscar a Dios. De hecho, la era que estamos viviendo al avance de la tecnología, uno de los propósitos de la ciencia en común con la tecnología es debilitar a Dios, al grado que el razonamiento del hombre llegue a la conclusión que ya no necesita a Dios. Ustedes sabían, hermanos, que la ciencia o la biociencia, que es la combinación de la ciencia y la vida, la medicina, tienen como propósito de alguna manera reemplazar que el hombre ya no clame a Dios a través de las enfermedades. Esto es real lo que estoy diciendo, no estoy bromeando.
La biociencia y a la misma vez busca ese propósito, que el hombre ya no tenga dependencia de Dios. Entonces, ¿cómo lo piensan lograr? Pues bueno, lógicamente ya no va a haber necesidad de milagros. Mucha gente se acerca a la iglesia por enfermedades o porque buscan un milagro, un montón de personas, hermanos. Ese es uno, país primermundista. Dos, porque tienen como propósito, dijo que la gente que está en Afganistán tienen un propósito de parte de Dios. Entonces, de alguna manera han cesado los avivamientos porque la iglesia sí está descuidando su propósito. Sí lo está descuidando. ¿Y cómo lo ha descuidado? Bueno, pues lógicamente lo ha intercambiado. Al momento de intercambiarlo, pues ya no hay el mismo furor, la misma fuerza para buscar las cosas. Y tres, no solo habla usted del país primermundista, no solo habla usted que se pierde el propósito, sino que la parte final de su comentario, usted dijo algo así como que de alguna manera la iglesia se está conformando. Entonces, eso significa que esa comodidad nos gusta, porque es más fácil lo terrenal que lo celestial, hermanos. Es más fácil ir a trabajar 10 horas tiempo extra que orar y esperar en Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dijo un hermano, bueno, Señor, tú sigue trabajando, yo también trabajo por mi lado, ¿verdad? Bueno, Daniel. Sí. Sí, buen punto. Mucha gente dice, fíjese que mucha gente dice que en este país no hay persecución. Y yo rápidamente les digo, sí hay. Sí hay persecución, hay mucha persecución emocional, hay mucha persecución económica. Sí la hay, nomás que piensan que persecución lo asocian con que es que te maten y que vivas allá abajo enterrado. No, hay diferentes maneras de interpretar la persecución, solo que no la vemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera no nos hemos expuesto como tal. Así de simple. Cuando el cristiano se expone, es cuando entonces ahora sí se hace la diferencia entre lo material y la fe. Betty. Si no, simplemente veamos las demandas que se han levantado en contra de negocios, iglesias, predicadores, por predicar la sana doctrina. Ahí está la persecución, nomás que no la vemos de esa manera. Bien, y luego dice aquí, dice, sino que ¿por qué han cesado el avivamiento en la actualidad? Bien, hermanos, yo pensé que usted me iba a decir, bueno, pues porque ya no oramos, ¿verdad? Pues no me lo dijo, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de orar mucho nosotros, ¿verdad? Bien, dice, es importante recalcar que cuando hablamos de cesado, no nos referimos a Dios obrando para ministrar a su pueblo por medio de la enseñanza, la predicación y ministración. Cesar el avivamiento no significa que ya de alguna manera no se enseña la sana doctrina, de alguna manera ya la iglesia deja de orar. No lo podemos, vamos a llamarlo escandalizar de esa manera. Sí ha afectado, pero no lo podemos escandalizar porque aún hay iglesias con sana doctrina. Dice, sino que a ese nos referimos que ha cesado el avivamiento, a ese constante movimiento de pasión por las almas y por su llenura, que son dos elementos claves. Tanto como uno como el otro fueron valores que se vieron en la iglesia inicial. Algunas razones es por falta de oración, por falta de adoración, vida en santidad, dando resultado la falta de fe, milagros, bautismo en el Espíritu Santo, ahora viéndolos solamente como una figura histórica. ¿Sabían ustedes que históricamente o estadísticamente hablando, el bautismo en el Espíritu Santo ha cesado de una manera así garrafal, al piso, hermanos? Así como casi bancarrota en las iglesias. Yo todavía recuerdo cuando los pastores, las iglesias, se hacían el propósito de que la iglesia arriba del 80% fueron bautizados. Yo llegué a estar en concilios cuando pertenecía a Asambleas de Dios en donde se hablaba qué debemos de hacer
para volver a elevar el número del bautismo en el Espíritu Santo. Yo estuve en concilios donde los pastores mostraban preocupación. No era diplomacia, en realidad los pastores buscaban respuestas. Yo era ministro en ese tiempo, era predicador. Entonces, hoy en día, de alguna manera, toda esta falta de este proceso sí ha afectado para que la iglesia vea menos milagros. Las iglesias, miren hermanos, se va a escuchar controversial, pero es cierto. Hoy en día muchas iglesias aumentan mucho económicamente, aumentan mucho numéricamente, aumentan mucho en cuestión de equipo, en todo. Pero curiosamente, en cuestión de bautismo en el Espíritu Santo, de sanidad y milagros, de vidas restauradas en verdad conforme a la palabra de Dios, dejan mucho a desear. Esto aplica para cualquier tipo de iglesia, de 10 a 300 miembros, de 300 miembros a 1000 miembros, de 1000 miembros a 5000 miembros. Esto es algo que no lo podemos negar. Y de alguna manera la iglesia sí se está olvidando de sus raíces. Y estas raíces, en realidad, viera cómo nos evitarían dolores de cabeza como cristianos, como familias y como pastores. Si nos quitan, lo que pasa es que de alguna manera el avivamiento ahora ya se ve, como dice acá abajo, solo como una figura histórica. Como que algo que sucedió hoy. No, pues qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por esos cristianos que les tocó vivir. Gloria a Dios. Y luego nos ven así como que cavernícolas, ¿verdad, hermanos? Yo digo, ¿cómo que cavernícolas? Es que esa es la verdadera iglesia. Ahora, dicen por ahí, ¿verdad? Hay que volver a las sendas antiguas. En realidad ese término hay que tener cuidado, porque las sendas antiguas, de acuerdo al profeta, no es como muchos lo pintan. No es como que los hermanos volvamos a las camisas hasta acá y luego las corbatas y luego el pelo cortito y luego los hermanos suben así, ¿verdad? No, hay que situar la verdad. Sendas antiguas significa los valores. Sí, el que la iglesia ya deje de practicar una reunión de oración congregacional, el que la iglesia deje de practicar vigilias, el que la iglesia deje de practicar tiempos de ayuno, el que la iglesia deje de practicar evangelismo, el que la iglesia deje de practicar enseñanza de la adoración, así sucesivamente. Este es el resultado, como decía mi hermano Daniel. Esto no es de la noche a la mañana, esto es algo que ha ido arrastrando y que lo estamos viviendo ahora. ¿Cómo se restaura? Pues otra vez volviendo a levantar las murallas, espiritualmente hablando. Entonces, dice aquí, ¿por qué han cesado los avivamientos en la actualidad? En realidad, estas son muchas razones. Ustedes piensan que cuando Pedro fue lleno por el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, que fueron 3 veces, no fue una, 3 veces que registra la palabra llenura. ¿A poco usted cree que simplemente ya pasaron los años y Pedro le ha dicho por ahí a Juan, ¿te acuerdas, Juan, cuando nos visitó el Espíritu Santo? No, hermanos. La Biblia no registra, porque el libro de los Hechos es el único libro que registra el inicio de la iglesia. Las cartas paulinas es doctrina y protección de los falsos profetas, de los falsos maestros, y a la misma vez el tiempo escatológico y las cartas juaninas y las cartas de Pedro. Pero en realidad, a lo que cuenta la historia, el avivamiento continuó, hermanos, solo que no se registra. ¿Y por qué no se registra, pastor? Bueno, hermano, ya le expliqué, porque la temática de las cartas tiene en otra dirección. No, por usted, ¿verdad? Por si a alguien se le ocurrió el pensamiento. Ahora, de que Jesús estaba avivado, no hay duda. No hay duda. Se registra que oraba, se registra que en tiempos difíciles sabía qué tenía que hacer, iba por el corazón de las personas. Yo escucho mucho a las personas decir, bueno, es que el avivamiento pues ya no se puede como antes porque ahora trabajamos mucho. ¿Y por qué trabaja mucho? No, pues que tengo que pagar Netflix y tengo que pagar Hulu y tengo que pagar el perro y el gato y el ratón y el hámster. Pues no se cargue tanto. Tengo que pagar la Hammer que me compré, pastor. Pues tiene 4 ruedas igual que todos. Yo no soy comunista ni soy conformista, pero sí lo que le quiero decir es que a veces nos hacemos de cosas que está fuera de nuestro alcance y por eso vivimos atados, ¿verdad? Un principio de finanzas. Pero la realidad es que es cierto.
Los avivamientos no han cesado porque la iglesia ahora está muy ocupada, porque ahora el impío no quiere venir a Dios. No, los avivamientos han cesado porque la iglesia internamente desde adentro, nosotros hemos descuidado nuestras áreas dadas por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Continúo su comentario, hermano Juan. Esa convicción, ¿verdad? ¿Sabe que es natural, hermano Juan? Su comentario es acertado. Le voy a agregar algo. Es natural que en el cristianismo al inicio, es natural que a la falta de doctrina, a la falta de fundamentos, es natural que vayamos a Dios para que nos dé. Es muy natural, es como los niños cuando están chiquitos. Uno los tiene que alimentar, es natural. Pero la Biblia también habla que el cristiano madura, que el cristiano crece. Y el cristiano, ya me imagino, ¿verdad? Como me río cuando de repente cuando me encuentro a esos hermanos que, mire mi niño. Y luego sacan un chamacote de 40 años. Ay, usted es un niño. Y luego me dicen, venimos de comprarle unos tenis, los que el niño quiera. Me quedo así. De alguna manera, esa analogía, hermanos, está sucediendo en la iglesia. El cristiano crece, el cristiano toma sus rudimentos, el cristiano se alimenta y ahora el cristiano, ¿qué tiene que hacer? El cristiano tiene que ser provocador, tiene que impartir, tiene que servir, tiene que apoyar, tiene que dar, tiene que entregar, tiene que buscar, tiene que adorar. Ya no es lo que tú tienes para mí. Bueno, por lo menos así me enseñaron a mí la vida cristiana, hermanos. A mí hubo ocasiones donde mi pastor me agarró y me dijo, ya no llores por esas cosas. Ya, madura. Madura. No, pues sí, ¿verdad? Ya maduré. La iglesia, y no hay nada peor, hermanos. Fíjense que no hay nada peor que ser niñotes y no querer crecer. Eso es terrible. Un niño chiquito lo entiendo, ¿verdad? Pero un niñote en la fe, ya con 10 años en el evangelio, el pelado, y todavía dice, no, pastor, ayúdeme a orar. No, o sea, es así, ¿verdad? No digo que no me pida oración, pero entendió mi contexto, ¿verdad? Bien, hermano Daniel. Silencio. Sí. Correcto, historia. Correcto. De sequía. Sí. Sí. Ahora, fíjese que le voy a decir algo. A pesar de que sí hay conexión entre el tiempo bíblico y la actualidad, porque sí hay conexión, la historia de alguna manera que hace, nos recuerda. Alguien dijo por ahí, no hay nada nuevo, siempre la historia que se repite. Y eso es cierto, hermanos, tal vez con diferentes nombres, con diferentes formas, en diferentes lugares, con diferentes colores, pero la historia siempre se ha repetido. Eso es cierto. Sin embargo, a pesar de que eso es cierto, hermano Daniel,
eso no significa que la iglesia tengamos en general, ¿verdad? Tengamos todos que andar arrastrando diciendo, bueno, pues andamos así porque así debemos de andar, ¿verdad? No, debemos de buscar el esfuerzo por levantarnos. Ahora, a pesar de que hubo 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el profeta Malaquías, hasta los tiempos de Juan el Bautista, la Biblia sí registra que esos grupos religiosos que se comenzaron a formar en esos 400 años de silencio, voy a entrar en historia bien breve, sí registra que en realidad tenían como propósito de alguna manera, aun cuando no había rema, sí buscaban de alguna manera cómo conocer a Dios, porque ya había una ley, estaban los libros de los profetas, estaban los libros históricos, entonces había manera de revisar, hasta que ya nace Juan el Bautista. Y este hombre no es que haya sido el milagro andando, no, es que sabían que se iba a levantar uno previo a Jesús que iba a hablar de arrepentimiento. Ya cierro el punto, y luego ya vuelvo acá. Pero sí, gracias hermano Daniel, me llevó más para allá que para acá. Bien. Y lo dice aquí, ¿por qué la iglesia ha dejado de hablar de avivamiento? Bueno, primero hemos hablado que ha cesado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la iglesia ha dejado de hablar de avivamiento? Dice de la siguiente manera. Dice, a pesar de que como iglesias la enseñanza es la que guía a la congregación, algunos pastores y predicadores han dado más fuerza a la línea, y esto sí es cierto, no es crítica, de la prosperidad, de la autoridad, confesión positiva, escatología, consuelo, supergracia, guerra espiritual, secularismo. Es cierto que la Biblia es amplia, sin embargo el avivamiento es un pilar fundamental de una iglesia saludable, ya que los apóstoles la impulsaron como principio divino. Ahora, la Biblia me habla de guerras espirituales, sí, pero no significa que mi iglesia, en cada culto yo voy a estar hablando de guerra espiritual, hermanos. La Biblia habla que va a haber en el mundo aflicción, sí, pero hay iglesias que definitivamente, lo digo con mucho respeto, pero como va, nomás se la mantienen apapachando a la iglesia. Dios está contigo, no te preocupes. Pues sí, es como cuando rompe el hijo con la novia, ¿verdad? ¿Quién no fue con la mamá? Me dejó. Va a venir otro. Me dejó, mamá. Ya te dije que va a venir otro. Me dejó. Ya, ve y busca otro ya para que te calles. Es una analogía. Es una manera de decirle a las personas, este no es el todo. Estos temas son los temas del momento que iglesias de alguna manera, ese es su estandarte, su pilar para enseñar, para dirigir y para predicar a la congregación. Eso no es correcto. El pastor y los predicadores tenemos el deber de usar la versatilidad de la palabra de Dios y enseñar los temas actuales, pero también los temas históricos y los temas apostólicos. Es nuestro deber. Y dentro de los tres, el avivamiento está, hermanos. Existe. De alguna manera el avivamiento ha cesado porque lo han transformado. ¿Cómo es que lo han transformado? Bueno, es que ellos interpretan que avivamiento es así como que la iglesia pues esté llena, ¿verdad? Pues sí, qué bueno que la iglesia está llena, pero eso no necesariamente significa avivamiento, ya lo estuvimos viendo. La iglesia tiene que volver ¿a qué? A los valores. Imagínese, hermana, que le dé a su esposo todos los días huevo con jamón. ¿Qué le va a decir usted, hermano? ¿Qué le va a decir al juez? ¿Por qué se quiere divorciar? Todos los días huevo con jamón, juez, debe entenderme. Divorciado, ahí le dicen de volada, ¿verdad? Pues eso suena gracioso, hermanos, pero es una analogía a la palabra de Dios. Y con esto termino ahora. ¿El avivamiento es obra soberana de Dios o es búsqueda? Fíjese que yo he leído varios teólogos y a la misma vez varios provocadores de avivamiento. Y cuando me refiero a provocadores de avivamiento, me refiero a cristianos que han escrito libros desde el siglo XVII, hermanos, en donde ellos escriben sus vivencias, en donde tenían por concepto, voy a hablar de las dos posiciones, tenían por concepto que el avivamiento era algo místico, era algo que Dios decía cuándo, ellos no lo entendían, pero que de repente la necesidad de las almas, la necesidad de la iglesia, la inquietud del Espíritu Santo en sus corazones a través de la palabra de Dios los llevó a orar, los llevó a buscar, los llevó a ayunar, se juntaron algunos, posteriormente otro grupito, y de alguna manera cuando menos pensaron, llegó un avivamiento. Uno muy típico es el avivamiento de Gales, Evan Roberts. Este era un joven minero
que dice él que él había leído acerca de Jonathan Edwards y que este hombre le escribe y le dice: lo que estás viviendo tú allá, ¿se podrá vivir acá? Y Jonathan le contesta: sí, sí puedes vivirlo tú también. Y se inquieta su corazón y lo empieza a buscar. Un predicador con una fama muy amplia contra un jovencito minero, que ser minero en aquellos tiempos era la profesión más miserable y más pobre. El analfabeta nomás se dedicaba a eso porque no tenían futuro. Y ahí empezó el corazón de un joven sobre Gales, que ese avivamiento fue el que vino históricamente a calle Azusa de California, y posteriormente es el que históricamente se le reconoce a Asambleas de Dios como el avivamiento de la calle Azusa, la iglesia pentecostés. Y existe el otro pensamiento del avivamiento, el de los teólogos, el que dicen: no entendemos cómo, no sabemos cuándo, lo único que sabemos es que Dios dice cuándo. Ese pensamiento de esos teólogos está bien también. En realidad no sabemos, no podemos forzar a Dios que avive una iglesia, que avive unos tiempos. No podemos forzar a Dios, eso es bíblico. Pero es interesante cómo aquellos que no experimentan y solo leen se atreven a emitir pues en cierta manera un concepto sobre personas que ya lo han vivido en la práctica. Si usted me pregunta de cuál de los dos soy yo, de cuál línea, yo soy de la línea que los avivamientos se provocan. Usted irá a decirme: pastor, ¿eso es forzar a Dios? No, no es cierto. Cualquier creyente que se dedica a buscar a Dios lo encuentra. Dice la Biblia: y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Así dice la Biblia. Gracias, hermano Daniel. Imagínense Dios desde el cielo mirando las ciudades del mundo, ¿verdad? Vaya, me voy así bien infinito, ¿verdad? Y luego ciudades perversas poseídas por demonios, porque el apóstol Pablo dijo que había huestes, había territorios, y Dios, que espiritualmente lo ve todo, viendo cómo están plantadas esas huestes y cómo tienen dominado ciudades, pueblos, etnias y por ende obviamente familias. Y Dios mirando desde el cielo las iglesias ahí situadas. ¿Qué esperará? ¿Qué dirá el Señor? Voy a usar mi imaginación, ¿verdad? Hay una promesa, búsquenla. Hay una promesa, las almas se tienen que salvar. Hay una promesa. Y de alguna manera, hermano, nosotros de alguna manera creamos el concepto, ¿verdad? No, es que el avivamiento, pues no sé, tiene que venir un predicador, o se tiene que aparecer un ángel, o bueno, el avivamiento, pues cuando llega a un lugar vamos todos corriendo para allá y luego nos servimos, nos gozamos y luego nos regresamos, ¿verdad? Como muchos lo han hecho, que no tiene nada de malo, pero yo creo que todos podemos ser protagonistas de una búsqueda de Dios de esa magnitud. Eso es una iglesia saludable. Y hasta aquí ya se me fue el reloj otra vez, vete. Voy a tomar su referencia como punto final. Cuando Juan, el teólogo, empieza a escribir en relación a las 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias inician con esta frase: conozco tus obras, sé tus obras, sé lo que haces. Entonces, habla del ejercicio de la práctica de la fe, no solo en cuestión apostólica, sino también en cuestión de intimidad con Dios. Y la iglesia, se dice que la iglesia de Asia Menor, a pesar de que existían iglesias que ya estaban bien fundamentadas y bien establecidas, a una de ellas, ¿qué le dijo? Estás desnuda y estás pobre. Híjole, hermano mío, qué duras palabras. Obviamente es un simbolismo. Voy a decirlo así, ¿verdad? Es como si, no sé, hubiera un público de 500 personas y luego llegara un hombre de Dios y dijera: aquí el Señor me revela que nomás 10 se van al cielo. Ay, va a volverse loco, ¿verdad, hermano? Que sí puede suceder, hermanos. Que en mis años sí sucedió. ¿Cuántos lo recuerdan cuando se levantaban los predicadores y estaban predicando, hermano? Y luego de repente profetizaban: a ver, tú ven. Y luego le llamaba por su nombre. ¿Y quién le dijo cómo me llamo? Estaban bien conectados con Dios, hermanos. De hecho, yo recuerdo que a veces el pastor anunciaba que iba un profeta o un predicador famoso que tenía el don de discernimiento y iba el 50% de la church. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Señores, se acuerdan, ríen porque se acuerdan.
sí sucedía, ¿verdad? Sí, yo sí era de los que me arriesgaba, hermano, yo sí iba a la iglesia. Entonces, vamos a continuar la semana que entra con este interesante tema, hermanos, que el deseo de mi corazón es que se despierte en nosotros, ¿verdad? Esa búsqueda, esa pasión por Dios, esa promesa, ese principio que al final del día no solo beneficia a mi vida cristiana, sino también a la iglesia en general. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos. Y aquí le quiero pedir a nuestra hermana Betty, despídanos en oración, por favor.